Buenas noches, profesor. Esta es la presentación que se debía sobre especificación de requerimientos del módulo 2, que es sobre la búsqueda de algún caso de implementación de algoritmos cuánticos. Yo escogí la búsqueda cuántica de subgrafos, específicamente aplicada a la detección de fraude circular. Esto es la factibilidad de computación cuántica como procesador para isomorfismos subgrafos en grafos transaccionales masivos. Partamos entonces. Voy a partir primero describiendo un poquito lo que vamos a hablar en la presentación, que son como por ejemplo en este caso el problema del negocio, el tipo del fraude circular. ¿Ya? La primera parte es, vamos a describir el problema, vamos a describir primero qué es el fraude circular, vamos a hablar primero cómo se define matemáticamente este problema, en este caso el isomorfismo de subgrafos. Finalmente, cómo se llama lo que es ser NP completo, ¿ya? Y cómo se resuelve con el algoritmo de Grover. En la segunda parte vamos a ver la arquitectura clásico cuántica que está sugerida y vamos a hacer una prueba con una Air Simulator. ¿Okay? Entonces, partamos por lo que es el fraude circular. Básicamente el fraude circular es una técnica de lavado de dinero, en el cual básicamente consiste en que tú tienes, como dice el nombre, un círculo de cuentas, las cuales se transmiten el dinero entre ellas. ¿Ya? Mientras más larga sea la cadena y mientras más rebote este dinero, más complejo, más fácil es encontrarlo, de hecho. ¿Ya? Perdón, no es más complejo, es más fácil, porque la cadena al ser más compleja es más distinta. ¿Ya? Encontrar estos patrones, de hecho, entre los millones de transacciones que ocurren es extremadamente complicado. Hoy en día la unidad de análisis financiero de la ley exige a la banca reportar las operaciones sospechosas dentro de plazos acotados. Pero el tema es de que la ventana de detecciones de días, podrían ser incluso meses, para poder descubrir, digamos, esto a través de métodos normales, ¿ya? De hecho, hay muchos casos pendientes de revisión al mes, se tienen que hacer revisiones manuales, se tienen que hacer investigaciones manuales por analistas revisando las cuentas, por ejemplo. Existe mucho falso positivo por reglas simplemente a nivel heurístico. Entonces, es un problema bastante grave y por eso también existen estos unidades de investigación, por ejemplo, ¿cómo se llama? De fraude. ¿Ya? Si nos ponemos a pensar básicamente el sistema, ya que funciona con el tema de perdón, voy a volver al anterior, al fraude circular, en el que básicamente yo tengo una cuenta A y esa cuenta A le deposita a la B le deposita a la C y la C le deposita a la A. Nosotros podemos decir que eso es un problema de isomorfismo de subgrafos. Que, si nosotros lo expresamos, podemos decir, dado que dos grafos dirigidos, esto es, el grafo host, que contiene todas las millones de cuentas y transacciones, siendo las líneas que lo conectan las transacciones hechas, y por otro lado tienes el grafo patrón, que es básicamente el ciclo de fraude que se hace para que se pueda hacer esta estructura, ¿ya? Se busca una función inyectiva, esto es, una función inyectiva es una función que tiene un resultado para cada elemento de X, ¿ya? Ni 2 ni 0, siempre es 1, 1, 1, ¿ya? Entonces se busca una función inyectiva f de vp, esto es del grafo patrón, que esté en el grafo, digamos, host, tal que para todo v que pertenezca al grafo, la función nos dé el subgrafo. Entonces, en el caso de fraude circular, los fondos ilícitos circulan entre cuentas antes de volver al origen, dificultando el rastreo. Y ahí tenemos, por ejemplo, un patrón de 3 nodos. Cuenta A va a la cuenta B, la cuenta B va a la cuenta C, la cuenta C va a la cuenta A. Entonces, ¿por qué no existe un atajo clásico en cuanto a lo que es esto? Porque básicamente este problema es un problema NP completo. ¿Qué significa? El isomorfismo subgrafo dice que es un problema de decisión. ¿Existe un mapeo F que satisfaga el patrón? Verificar las soluciones rápido. Solamente es comprobar las aristas. Porque ahí toma K cantidad de pasos, siendo K la cantidad de aristas. Pero encontrarla requiere explorar todo el espacio de mapeos. O sea, tenemos que enumerar básicamente todas las posibles combinaciones o utilizar variantes podadas, como se les dicen, que son básicamente algoritmos que en realidad están buscando óptimos locales, ¿ya? Esta simetría, que es verificar en tiempo polinomial y resolver presumiblemente en tiempo exponencial, es la definición de un problema de clase NP, ¿ya? Ullman, ya un caballero de apellido Ullman, probó en el año 76 que el isomorfismo de subgrafos es NP completo mediante la reducción, desde el problema de la clique, también NP completo. Toda instancia de clique se transforma en una instancia de isomorfismo de subgrafos en tiempo polinomial.
La consecuencia práctica: si existiera un algoritmo clásico polinomial para este problema, resolvería todo NP en tiempo polinomial, algo que no se ha podido lograr demostrar ni refutar. Ahí vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo con el código, hay que ver más claro cómo, a qué se refiere con esto y cómo funciona. Por eso se recurre a heurísticas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el patrón de fraude circular, que tenemos 3 nodos sobre un host de n cuentas, el número de mapeos candidato es básicamente candidato exponencial. Por lo tanto, si tenemos 1.000.000 de cuentas, pensemos por ejemplo la cuenta root, y tenemos un K de 5, o sea que estamos buscando una cadena, ya posiblemente de 5 nodos, tenemos 10 elevado a 30 candidatos. Lo cual, pensando por ejemplo en consultas profundas en producción, tenemos una latencia de 30 segundos por consulta, tenemos saturación de RAM, los timeouts en Neo4j son después de 5 saltos, porque estamos pensando en una base de datos ya que se ejecute, digamos, realmente Neo4j en este caso, sin análisis de fraude en tiempo real. Entonces tenemos 10 millones de cuentas más 50 millones de transacciones con un patrón de 3 nodos. En el peor caso, o NQ, tenemos 10 elevado a 21 operaciones con Neo4j usando algoritmo BF2 de podada. ¿Y qué es lo que ofrece el cómputo cuántico que el clásico no? El cómputo cuántico evalúa los candidatos unos a la vez. ¿Ya? O sea, perdón, el cómputo clásico evalúa los candidatos uno a la vez y representa el espacio n de candidatos que requieren los n registros distintos en algún momento. No hay forma de consultar el espacio completo en una sola operación. O sea, tenemos que básicamente representar cada uno de los posibles estados, ya cada uno de los posibles elementos, y tenemos que empezar básicamente a jugar con las combinaciones de cada uno de ellos. En cambio, en el cómputo cuántico, nosotros codificamos los candidatos en una cantidad de qubits equivalente al logaritmo logaritmo de n en base 2 mediante superposición. Y el oráculo oráculo se le llama básicamente a la operación, digamos a la máquina que ejecuta la operación para poder encontrar estos estados, ¿ya? Entonces básicamente el oráculo aplica una única operación unitaria sobre todos los estados a la vez, ¿ya? Sino que invierte las fases, ¿ya? Y finalmente la interferencia, el difusor, amplifica, ¿ya?, la amplitud de las soluciones válidas y cancela el resto. Y eso básicamente nos va a dar las combinaciones que van a tener digamos, los patrones que estamos buscando. En este caso, las combinaciones que nos daría un patrón de fraude, ¿ya? Hablemos un poquito sobre el algoritmo de Grover, ¿ya? El algoritmo de Grover es una búsqueda no estructurada en n elementos con O raíz de n evaluaciones del oráculo frente a ON clásico. Cada mapeo del candidato F se codifica como un estado cuántico. Como n qubits se representan con 2 elevado a n candidatos en superposición simultánea, si nos fijamos acá, nosotros podemos presentar esto como amplitudes justamente que son de números complejos, ¿ya? Como estas amplitudes las estamos usando básicamente como un número complejo y estamos calculando la probabilidad de lo que haya, ¿ya?, con cierta certeza, nosotros simplemente podemos ocupar esta amplitud, ¿cómo se llama? Digamos, este cálculo probabilístico, ¿ya?, y asignar el número complejo que está hecho ahí hacia, digamos, el qubit, porque ya sabemos que el qubit justamente tiene una amplitud que nosotros tenemos que definir, ¿ya? Entonces, veamos cuál es la ventaja. Y la ventaja es cuadrática, porque si de hecho nosotros lo vemos en el peor caso, tenemos ON y acá tenemos raíz de n. O sea, estamos hablando de que si tenemos un n de 10 elevado a 6 candidatos, el peor caso en clásico es 10 elevado a 6, pero en Grover son 1000 combinaciones. Entonces, la idea de esto sería un esquema híbrido clásico, de clásico cuántico. Esto es una capa clásica que gestiona la ingesta, los índices, consultas, por ejemplo con Neo4j. Eso es completamente normal como funciona ahora. La capa de traducción es la idea de que nosotros podríamos crear justamente esta representación a través de una matriz, ¿ya?, con el subgrafo, y después eso lo pasamos a un coprocesador cuántico, ¿ya? El sistema cuántico no reemplaza Neo4j, ¿ya?, sino que simplemente actúa como un coprocesador asíncrono para consultas de alta profundidad. O sea, esto es algo que va a estar apoyando la búsqueda, no es algo que va a reemplazarla, ¿ya? Tenemos una definición de requerimientos, por ejemplo. En esto es los requerimientos funcionales y no funcionales. Neo4j ingesta y consulta. La API recibe y devuelve estado. La extracción del subgrafo, por ejemplo. La transpilación. ¿Qué hacemos si la latencia es muy alta? La ejecución del circuito, por ejemplo. Sobrecostos, por ejemplo, de QRAM acotado. La tolerancia al ruido también. Y el acceso a la QPU, al procesador cuántico, solamente si en realidad nos conviene, ¿ya? Entonces, ¿cómo validamos esto empíricamente? Lo probamos.
hicimos una simulación en Qiskit usando Air Simulator y que básicamente ocupa un circuito cuántico sin ruido de hardware real, pero que lo hace a través de la GPU, ¿ya? Y con eso nosotros podemos usar, básicamente reproducir un experimento cómo funciona esto. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el protocolo de prueba que hicimos, generamos un grafo host con la semilla fija y con ciclo de fraude, enumeramos la verdad fundamental, esto es, vamos a decir, estos van a ser los fraudes que vamos a insertar. Y después de eso ejecutamos y construimos, o sea, construimos y ejecutamos Grover y verificamos los resultados. Después de eso se hace un barrido para n, originalmente fue con 3 nodos y después lo hicimos de n hasta 12 nodos. ¿Ya? Y de hecho en la demo mínimo que tuvimos con 4 nodos con 3 qubits. ¿Por qué tenemos 3 qubits? Porque como justamente trabajamos con amplitudes, lo que necesitamos es poder representar la cantidad máxima de estados que pueden haber. Entonces, si en este caso había máximo 8 combinaciones, ¿ya? Ese 8 ¿ya? Cabe dentro de los 3 qubits que serían 1, 0, 1, por ejemplo, porque ahí ya podríamos representar hasta 9. Ahí tenemos las soluciones válidas, que son las 3 rotaciones, por ejemplo, y las iteraciones óptimas de Grover. La probabilidad teórica de éxito es del 85%. Y aquí está cómo mejora la cantidad de tiempo cuando nosotros usamos un algoritmo clásico versus el algoritmo cuántico. En este caso, la comparación de el algoritmo normal, el clásico, con Grover. Si nosotros lo vemos acá, por ejemplo, con n igual a 4, o sea, con 4 elementos, tuvimos un speedup de 12 veces. Acá tuvimos un speedup de 24, ¿ya? Y la cantidad de qubits que estuvimos ocupando. Para 8, por ejemplo, ocupamos 9 qubits, ¿ya? Con 336 candidatos. Y para 12, con 11 qubits, había 1320 candidatos. El factor de velocidad aumentó en un 264 veces. De hecho, después voy a mostrar esto con un poquito más de detalle, pero esta escala que está acá es exponencial. Y eso que está acá abajo, de hecho, es el rendimiento que ha tenido Grover versus la búsqueda clásica que hicimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la amplificación de estados válidos, que fue como los encontró. Y de hecho, justamente vemos aquí los mapeos válidos, que son los anillos de fraude, y vemos acá como justamente tenemos la probabilidad de medición a través del uso de la interferencia. Y acá abajo tenemos los estados no válidos que no se activaron. Nunca. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las restricciones, digamos, dentro de lo que conocemos como la era NISQ? Es, uno, el cuello de botella QRAM. Esto es, no existen hoy en día, por ejemplo, computadores a los cuales podríamos preguntarle por millones o billones, por ejemplo, de elementos. Lo otro problema también que tenemos es el nivel, el límite que tiene el hardware actualmente, y que básicamente igual vamos a tener que estar parados en una cola en la nube, ya esperando ocupar un procesador cuántico. ¿Ya? Respecto al veredicto, nosotros diríamos que es parcialmente factible o exploratorio. Esto es, a nivel de correctitud algorítmica, funciona. Sabemos que Grover funciona. En cuanto a la arquitectura de integración, existe una delegación asistida posible que no es difícil de hacer. Tenemos una capa de traducción que podemos hacerla, en este caso que está con Qiskit. El hardware actual es uno de los primeros limitantes, de partida por la cantidad de qubits que necesitamos para poder escalar. El cuello de botella de la QRAM también es complejo y más encima neutraliza la ventaja en los grafos masivos, ¿ya? Y finalmente, obviamente, la disponibilidad operativa, que entre tener que esperar por una QPU, que una QPU, por ejemplo, no es un hardware que tú puedas comprar, sino es básicamente un servicio y que tienes una cola de espera, por ejemplo, eso podría complicar mucho las cosas. Eso es básicamente la gran... O sea, es muy prometedor porque básicamente esto nos dice de que el problema a esto es el acceso al procesador cuántico, no el planteamiento del problema. Aquí tenemos las referencias. Y bueno, antes de terminar, voy a mostrar cómo hicimos esto. Y voy a hacer correr la demo en este momento, que está verificando las dependencias. Y en este momento, quizá acá, tenemos aquí la demo mínima con el isomorfismo de subgrafos. De hecho, aquí tenemos los grafos de transacciones justamente y el patrón buscado. Aquí tenemos, de hecho, los espacios de búsqueda que podemos ver acá, que está ocupando los 3 qubits. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente está trabajando con las aperturas para encontrar las posibles combinaciones. Y acá tenemos válido, válido, válido. Encontró los 3. En la búsqueda clásica lo que tiene que hacer son todas las mezclas de ver si es que el 0 con el 1, que el 1 con el 2, que el 2 con el 0 y revisar que estén mezclados. ¿Ya? Ahí vemos la diferencia.
Aquí están las búsquedas cuánticas, por ejemplo, que tenemos para otros casos, ¿ya? Hay un poquito de información del circuito, está la demo, y de hecho tenemos acá, por ejemplo, hice que hiciera incluso algunas imágenes, como por ejemplo acá que podemos ver Grover. Vamos a ver esto. Que de hecho esto está generando incluso cómo se debería ver el circuito acá. Aquí tenemos cuando estamos declarando las compuertas y después los difusores. Ahí tenemos el escalado, que es lo que habíamos hablado. Y de hecho aquí tenemos los grafos de los hosts para cuando son los anillos de fraude con 5 cuentas, 6 cuentas, 7 cuentas, 8, 10 y 12. ¿Ya? Acá tenemos el histograma de cuándo fue que encontró las cosas. ¿Ya? Me pareció interesante tenerlo. Y aquí tenemos los resultados finales del fraude de Grover. ¿Ya? Esto en todo caso va a estar subido en un repositorio junto con este video para que pueda ser revisado también. En cuanto al código que podemos verlo, el código que está implementado acá está aquí, que básicamente esto igual fue hecho mucho con Cloud Code, estamos usando Qiskit y básicamente simplemente hacemos los candidatos y después tenemos los componentes del circuito en el que empezamos a armar, por ejemplo, las compuertas. Acá tenemos el oráculo de fase para el isomorfismo en el cual empieza a justamente a marcar y a voltear justamente los circuitos. ¿Ya? Acá está el difusor. ¿Ya? Y este básicamente es la función que construye el circuito para poder hacer el cálculo. Esta es básicamente la referencia clásica. Eso pues, profesor. Espero que haya sido interesante. El código de esto, en todo caso, está en, como le digo, en el repositorio que va a ser compartido en el trabajo. Muchas gracias y buenas noches.